extraordinaria. Perdón, pero yo no me puedo ir de aquí sin preguntar su opinión acerca de las tablas del 513 y el 514 de la Ley Federal del Trabajo. Emilio es más de seguro social del asunto, ¿no? Pero bueno, el doctor también si nos brinda una opinión, porque nos hicieron una buena travesura, o al menos yo no entendí. Y en un momento dado, pasados 6 meses, a partir de que entre en vigor la ley, puede ser que nos tengamos que reunir todos para amparos contra las cuotas todas del seguro social en materia de riesgo de trabajo por inconstitucionales. Sí, claro. ¿Qué opinión? Perdón. Parece inocuo, pero no. No, maestro, lo que pasa es que es perverso, porque como estaba la... ¿Qué? Es perverso el... ¿Perverso? Sí. Bueno. Porque como estaba regulada la ley, era facultad propia del Congreso establecer las enfermedades y los porcentajes que iba a ventilar, y ahora resulta que le da la opción a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Opción o obligación? La obligación ya queda en la ley actual como obligación, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emita esto. Obviamente pues con un proceso mucho de menos formalidad para emitir, y pues ahora tendremos un catálogo infinito de enfermedades y de riesgos y no sabremos. Por ello es de que sí es importante que a partir de que entre reforma, pues los estudiosos de este tema constitucional empezaran a analizar cómo para frenar el impacto o el grado de riesgo que va a tener o va a derivar de la propia ley de trabajo actual. No olvidemos que en materia fiscal los elementos esenciales, entre ellos la base gravable y la tasa, solamente la puede establecer el Congreso de la Unión. ¿Se acuerdan de los índices de precios del Banco de México que fueron inconstitucionales? Ahí está. Esto es lo mismo. La Secretaría de Trabajo va a decir cuáles son las tablas, por ejemplo, evaluación de incapacidades permanentes, parciales. Es que le evaluamos el brazo en 60% porque lo perdió. Órale. Pero ese 60% de evaluación, Emilio, de evaluación de mi incapacidad, ¿cómo me influye? 1, para la pensión que me van a dar, y 2, para efectos de las cuotas del Seguro Social, que ahí está el problema. Bueno, esto va a ser efectivamente para que de este porcentaje, de ahí nace el monto de tu pensión que vas a recibir de por vida. Sí. Y eso obviamente va a afectar también al patrón para efectos de, en su caso de un riesgo de trabajo, va a afectar para efectos del aumento de su prima de riesgo. El índice de siniestralidad, ¿no? Así es, entonces aquí es donde, como tú comentas, va a haber muchos amparos al respecto contra esa disposición. Del índice de siniestralidad depende la tasa de cuotas al índice. Sí, Javier. De hecho, una parte de la tasa se forma. Oye, te vamos a contratar para ya sangre, ¿no? De hecho, se forma con la prima de grado de riesgo o la rama de riesgo de trabajo. Entonces, es ahí esa parte donde sería inconstitucional, aunque sea una parte. No, pero ya bueno, una parte todo es algo de trabajo. Exactamente, entonces ahí las sería... cuotas se van a decir, no, fue una sin razón, y todo por armarlo. Sí, porque dejaron todo eso fuera de facultades legislativas de parte del Congreso, ¿no? Así es. Hay que estar muy al pendiente. Bien. El siguiente de los temas es solamente la subcontratación, el outsourcing. Yo creo que esta reforma, lejos de innovar algo, lo único que hace es afianzarlo. Sabemos que la ley del Seguro Social es mucho más avanzada. Desde el año 2009 incorpora en su artículo 15A ciertas reglas para el manejo de las empresas
que tienen pagadoras de nómina o digamos, empresas que tercerizan con los trabajadores, o el propiamente llamado outsourcing. La ley de trabajo desde 1930, desde 1970, ya a quien se le atribuye esto, el doctor Mario de la Cueva, ya lo había contemplado. Esa responsabilidad que tienen en la ley vigente ya la tenían desde siempre. Entonces no hay nada nuevo, no hay nada de qué espantarse, verdaderamente es una reforma al contrario, muy bondadosa, que va a espantar los fantasmines, como dice el maestro del Mares. Esas empresas que se crean por ahí, ¿no? sin ninguna solidez, y solidez ante el cliente. Aquí lo importante es ser sólidos ante el cliente, acompañarlo en el camino, porque la autoridad va a molestar con outsourcing, sin outsourcing, siempre puede ejercer sus facultades y molestar, sobre todo los del IMSS. Entonces, comentario atravesado, pero hay que nutrir de noticias. Creo que tú estuviste en Querétaro. Llegaste cuando estaba el doctor Néstor de Buen, que se enojó mucho, pero mucho con la reforma laboral. Bueno, vamos, pues. Con el doctor Reynoso, ya que queremos, ¿no? En la vida. Entonces, dijo, bueno, yo entre otras cosas, anduve metido en eso del TLC, el Tratado de Libre Comercio, y a raíz de, en la negociación, y a raíz de eso vino el outsourcing. Y se refirió a algo en directo. Esas empresas de 4x4 con un escritorio. ¡Mano! Y yo me permití interrumpir y decirle, doctor, nosotros estamos en fiscal. Y fíjense que lo consideramos peor. El Código Fiscal y la Ley del Seguro Social hablan de los delitos de defraudación fiscal y, claro, de seguridad social. Y en ambos casos se refieren a que si se usa de engaños o de errores, se cae en delito de defraudación. Y el doctor Néstor de Buen dijo, así es. Estuvimos de acuerdo los contadores y los abogados. Bueno, es un verdadero envanecimiento de mi parte. Pero así fue. Y sí, una cosa es la realidad, ¿no? Sobre el planeamiento fiscal y laboral, pero en función de realidades, ¿no? Y otra cosa, pues el correr riesgos, que eso se puso muy apretado con la reforma laboral. Y era mero chisme porque sí fue como muy significativa esta reacción del doctor de Buen. Gracias. Ya a manera de conclusión, insisto, la responsabilidad siempre la han tenido y la van a seguir teniendo. El proceso de la optimización de los recursos, que es distinto a evadir o a no pagar o a dar de alta y jugar con el periodo de subsistencia en el IMSS, es muy distinto a ello. Siempre va a ser enfocado a optimizar esta parte, nunca la parte laboral. La parte laboral siempre la han tenido, siempre la van a tener y la van a seguir teniendo. Lo importante será que alguien los acompañe en ese camino y que quien los acompañe pues una empresa sólida, una empresa que no huya al primer acto de molestia de la autoridad, y que sobre todo tenga la infraestructura, que tenga un engranaje, como está en la presentación, para poder soportar cualquier eventualidad que siempre de entrada va a poder existir o existe ese riesgo latente. Entonces, uno, pues hay que arrastrar más el lápiz. Dos, hay que creerse que verdaderamente el personal que le está pagando a mi gente, yo como empresario, contrato una empresa de outsourcing para que le brinde los servicios, para que me brinde los servicios, pues tengo que creerme de a de veras que
que eso está sucediendo y no tratar al personal como mío, el personal es de ellos. Y no por ahorrarme a lo mejor la comisión, no por ahorrarme el costo de la factura, pues entonces yo disperse o deposite viáticos por fuera, o le deposite el pago de la renta porque a lo mejor lo tengo fuera en otro país, o compre los viáticos, o le compre los vuelos, o le compre la telefonía, etcétera, buscando deducciones para mi empresa, ¿no? Habrá que hacerlo sano, habrá que ser frontal y transparente en este manejo. ¿Cómo podemos educar al cliente? Pues educándonos nosotros en ese sentido, desarrollando procesos verdaderos para que pueda funcionar. Ya no hay que engañar. Gracias a esta reforma ya no hay que buscar conceptos en la factura, ya no hay que buscar cómo vamos a nombrar el contrato de prestación de servicios. Ya no, ya mi factura es como es porque la ley del trabajo me lo permite. Ahora voy a llevarlo a cabo, justamente educando al cliente que no vicie, que no se constituya la unidad económica que establece la ley, que lo establecía desde antes, estableciendo incluso órdenes directas y oficios directos. Oye, no, estás viciando la relación, no la vicies, créetela. 2. Y obviamente las empresas que tengan abogados, pues a partir de esta reforma tienen que ser, ya no pueden contarse con gente que no tenga cédula profesional o carta de pasante para poder litigar. Y por último, que los juicios que tienen vigentes van a continuar la suerte de la ley anterior, pues sí, la ley vigente. Una vez que se publique la nueva ley, va a empezar a correr a partir de eso. Entonces, hoy dice, no, pues ya espérate que me demande, ¿no? O ya no lo resolvemos hasta que entre la nueva ley, porque son 12 meses, mentira. Todos los juicios que hay hasta hoy se rigen con la ley anterior, y a partir de su entrada en vigor, las demandas que empiecen a depositarse ante la Junta, a partir de ese momento, correrán la suerte de la nueva ley. Apúrale antes de que salga el diario oficial, ¿no? Bueno, la segunda. ¿Ya poco ya acabaste con el outsourcing? ¿O el outsourcing acabó? Pues me dijo que siguiendo sus instrucciones. Bueno, ¿ya nos vamos o comentamos un poquito más de outsourcing? Bueno, va. ¿Sí o no el outsourcing? ¿Por votación o por integridad profesional? No, ya, perdón. No, perdón, esas preguntas me las debo de hacer yo. Miren, ¿se acuerdan de la canción de la borrachita? Me voy para olvidar, que se refiere al derecho de eternar. La primera, el bautizo de una mujer con un hombre, pero ella se tenía que ir porque la llamó el patrón por el derecho de eternar. Ahora es, ¿me estás oyendo inútil? Ahora es, si no hay equidad sustantiva, estímulos de clima laboral. Yo no entiendo eso de hostigamiento, sé que tanta cosa dicen por ahí en la ley ahora, porque si no se hace eso, nada más va a salir aquella que está bien loca, ¿no? Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo, ¿no? Va a exigir su equidad sustantiva. Bien, es un enredo. Bueno, el paralelismo es el siguiente. El paralelismo estriba en el cambio de manera de pensar. Es un cambio cultural enorme. En este tiempo, esto de la tercerización, outsourcing, subcontratación, o como le quieran llamar, es algo que en función de la corriente de globalización mundial, económica, financiera y ya dijimos de todos tipos, en función de eso, no es, perdón que me exprese así, no es que queramos, es que es de a fuerzas. Pregúntenle a Grecia,
Pregúntenle a Irlanda, bueno, no, ahorita a Italia, a España, a Estados Unidos. El otro día yo hacía el comentario de que me pareció muy significativo, y lo referimos a aquel día 28, aquí en agosto. No, es que ese evento fue algo especial. Obama, feliz, gran triunfo político. ¿Cuál? Logró que se aplicaran sanciones al individuo que no tenga su Medicare, o sea, su seguro de salud personal privado. Nada barato. Y yo con el ruido del seguro de salud universal, no, nada está por casualidad, ¿sí? Ahora, en ese sentido, los mismos Estados Unidos llevan una etapa de avance en la flexibilización laboral, pero todavía se está pidiendo más. Yo nada más les pregunto, ¿cuál es el fondo de la bronca de Estados Unidos y su precipicio fiscal? La negociación de los servicios de salud. Bueno, hasta vuelve a ser últimamente. Mismo Estados Unidos está en ese proceso. Grecia, Italia, España, creo que pude ver a las 3 de la mañana noticiero hace 2 días. Bueno, en llamas. ¿Y en México? Con esta primera etapa, me admiro, Pero es el signo. En este sentido, también a mí me pareció muy significativo el que, independientemente de la información anterior, el planteamiento tan francote de este, ¿cómo se llama? Mitt Romney, ¿no? Para ser presidente por los republicanos, francotote, todo América Latina. Miguel Ángel dice que sí, ya se acordó. Todo América Latina en outsourcing para Estados Unidos. Oiga, que no está delirando, no sé. Se llama geopolítica. Tiene que fortalecerse ante China, que ya el Fondo Monetario Internacional pronosticó que en el año 2016, el Fondo Monetario Internacional no fue cualquiera, ¿sí? 2016, primera potencia económica, arriba de Estados Unidos. Entonces es un asunto vital. Otro detalle. Estaban platicándonos en Torreón una cosa que me pareció increíble. Las maquiladoras del norte del país, en gran cantidad, han sido adquiridas precisamente por China. Y no solo eso, están poniendo empresas de outsourcing. Nada más para que nos demos cuenta hasta dónde llega la tal globalización. Entonces, de alguna manera, lo que debemos de hacer es profesionalizar las cosas, actuar con mucha ética, no caer en el error de simular, de engañar para ahorrar. Si un señor quiere repartir sus ingresos fiscalmente con una señora para bajar la tasa de impuesto sobre la renta, digamos por ingresos en arrendamientos, le dice al señor, oiga, voy a simular que estamos casados. Pues allá usted, eso es fraude. Va y se casa allí, no está simulando, está transformando.
la transformación tiene sus bemoles. Es decir, requiere de analizar beneficio, costo, ventajas y desventajas. Porque qué tal que se casó, que disque de mentiritas y luego le llega la dama como Lupe D'Alessio, ¿no? Bueno, o que fallece y que, ¡órale! Los bienes cambiaron de titularidad o cómo estuvo, que cuidado, en muchísimos sentidos, pero hagan de cuenta, opinión personal, que es uno de esos juegos de video en que existe una cantidad enorme de puertas de salida, pero al mismo tiempo una cantidad enorme de amenazas y balas que están brincando. Entonces depende de estructurar la mejor estrategia, pero sin caer en aquello que tanto pues es denostable, ¿no? Por eso hice el recordatorio de lo del doctor Néstor Rebel en este caso, ¿sí? Emilio o Juan Versailles. Bueno, hablando de esos fantasmones, y quiero transmitirles una experiencia en una reunión que se llevó a cabo en el Distrito Federal en el 2009, después de que se publicó la reforma a la ley del Seguro Social, cuando se incluyó o se amplió el 15A, que por coincidencia el 15A es el que habla del outsourcing. Esto quiere decir que para el Seguro Social lo impulsa o lo permite desde hace mucho tiempo, se nos adelanta, y no es casualidad, como dices, ¿verdad, Javier? No es casualidad. Pero en esa reunión, un compañero de trabajo precisamente de este estado, de esta delegación, pues era el que más atacaba el outsourcing, ¿sí? Hoy ya no está, hoy ya se fue, y se fue porque no pudo comprobar muchas cosas. Lo que quiero transmitirles es que para el Seguro Social, el 90% de los subdelegados y del personal de auditoría, pues cuando hablan de outsourcing, se espantan y dicen, no, es lo peor el seguro social, el outsourcing. Pero después de ya 2009 a la fecha, 3 años, ya se dieron cuenta que aquellos que no se transformaron y que simularon, pues los acabó el Seguro Social. Pero aquellos que sí se transformaron y que pudieron hacerse la cirugía plástica y realmente se transformaron correctamente, permanecen y van a continuar. Así que pues no le tengamos miedo, al contrario, hagamos bien las cosas, formen bien sus contratos y pues asesórense de los especialistas. Gracias. Muy bien. Ya en función de todo el contexto, entonces la opinión del doctor Carlos Reynoso Castillo es ideal para establecer un cierre de la temática. Bueno, yo creo que el tema del outsourcing, como lo acabamos de escuchar, es un problema que hay que ver en su dimensión globalizada, digamos. Se intenta reglamentar el outsourcing a nivel nacional, pero hay todo un outsourcing desde hace muchos años a nivel internacional. En todo el proceso de discusión de la Ley Federal del Trabajo había sobre este tema básicamente dos posiciones encontradas totalmente, ¿no? Una que era no tocar el tema, no reglamentarlo, que era la posición sobre todo de diputados, senadores del PRD y partidos de izquierda, y la otra posición, que fue la que ganó, de sí reglamentar. Entonces, la posición que proponía reglamentar era la que finalmente triunfó. Yo me adhiero a esa posición.
Sin embargo, los modelos que se tenían para reglamentar, me parece que no fueron tomadas esas experiencias internacionales para reglamentar lo que ahora aparece en nuestro país en este proyecto. Creo que a la vista tenemos básicamente 3 proyectos de reglamentación del outsourcing que me parecen más adecuados, que es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que hizo hace apenas un año, sugiriendo una serie de criterios que iban en la dirección de aclarar y precisar muy nítidamente quién es responsable de qué. Y me parece que ese tema no aparece claro en lo que ahora está reglamentado. Otro modelo de regulación es un modelo relativamente reciente adoptado por la entonces presidenta Bachelet en Chile, que es una ley reglamentaria de la subcontratación que desarrolla muy a detalle el tema de las obligaciones que ahora no nos queda muy claro. Y la última reglamentación en América Latina sobre el tema es una legislación en Uruguay que pretende reglamentar el outsourcing. El modelo que ahora está planteado es un modelo imperfecto, que si bien es cierto nosotros nos adherimos a la idea de que se reglamentara, nos parece que deja muchas dudas y muchas preguntas, pero más allá de eso, que sin duda las sabremos discutir en los próximos meses y años, yo creo que a las empresas lo que tiene que quedarles claro en este momento, el 16 de noviembre, 8 de la noche, es qué dice la ley que se va a aplicar. Y lo que dice la ley son los requisitos que a partir del día de hoy, el día que se publique la Ley Federal del Trabajo, debe cumplir el esquema de outsourcing. ¿Cuáles son esos requisitos? Son básicamente 5 o 6. Primero, tiene que hacerse por escrito, un documento que hay que redactar entre las empresas involucradas. Hasta ahí se queda la ley, no dice qué de contenido debe tener ese documento, pero primer paso, hay que tener cuidado en los contenidos que ahí se van a señalar como primer requisito que establece la ley. Segundo, no todas las actividades que se van a someter a outsourcing deben de ser, no todas las actividades de la empresa, o iguales o similares. El objeto del outsourcing debe de alejarse de esto. Debe de justificarse el carácter especializado. Debemos de redactar y tener mucho cuidado que el outsourcing sea justificado por la especialidad. Y quien contrate el outsourcing debe de realizar 2 tareas que le impone la ley. Una primera tarea, al momento que se inicia la contratación, es verificar que la otra empresa cumpla con toda la documentación legal para existir legalmente como tal, y además de que cuente con los elementos propios y suficientes para hacer frente a sus responsabilidades. Y luego hay otra tarea que le deja la nueva ley a la empresa, que es verificar, ya no solo al inicio, sino en todo momento, que esa empresa cumpla con las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta segunda obligación, la ley abre la posibilidad de que la empresa la haga por conducto de unas unidades de verificación que todavía no existen y que van a permitir que sea esta segunda obligación cumplida por ese mecanismo que se van a echar a dar seguramente las próximas semanas, próximos meses, porque serán esas unidades de verificación, y dicho entre paréntesis, uno de los buenos negocios que se van a abrir, a partir de las disposiciones que establezca la Secretaría del Trabajo para que haya esos centros de verificación de cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y higiene. Esto es lo que hay, esto es lo que tiene que respetarse. Lo demás, no digo que es lo de menos, pero son las reglas a las cuales en este momento habrá que sujetar nosotros. La sanción es muy grande, dice la ley, si nosotros que contratamos outsourcing no verificamos que eso se haya cumplido, seré considerado patrón para todos los efectos legales. Ese es nuestro esquema, es imperfecto, es lo que tenemos y es lo que hay que aplicar. Bueno, hay que pedirle al doctor su tarjeta, ¿no? Para que nos asesore, porque se va a poner muy difícil el aseguramiento en cuanto a las interpretaciones a manejar. Quisiera preguntarles si hay algunas preguntas, si hay algún planteamiento. Claro, y qué barbaridad. Todos juntos aquí, prácticamente, todos a bordo, ¿no? Señores, es verdaderamente deleitoso el contar con la representación de la Federación, del Colegio de Contadores Públicos.
de la Secretaría de Trabajo y además un cuerpo de expositores que, bueno, les falta tiempo para ser oídos y yo les ofrezco disculpas si involuntariamente sintieron que les faltó tiempo en lo personal, por favor. Y al licenciado Manuel Federico González, el director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, caramba, nuestro reconocimiento, qué barbaridad, qué bien atendidos, qué bien organizado y enhorabuena por el Instituto, por usted y gracias por su anfitrionía. Que suena a guelaguetza, ¿eh? ¿A poco no? Oiga, muchas gracias. A continuación, el licenciado Manuel Federico Moreno González, director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, y el señor contador público Manuel Castro López, en representación de las empresas patrocinadoras, procederán a hacer entrega de un reconocimiento a cada uno de los participantes de esta mesa de análisis denominada La Reforma Laboral, el Panorama 2012 del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca. Muy agradecido. Señor Claudio Armando Ruiz Solana, presidente de la Unión de Empresarios del Estado de Oaxaca, sindicato patronal, muy agradecido por su presencia. Licenciado Valente Juárez García, asesor jurídico y representante personal del señor Pedro Rojas Medina, secretario general de la Federación de Organizaciones Campesinas, Obreras y Populares. Doctor Carlos Reynoso Castillo, destacado y reconocido abogado laboralista. Contador público y especialista en fiscal, Enrique Benzaín y Torriaga, consultor de Seguridad Social y el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Maestro Juan Francisco Solorio Gardiel, destacado abogado laboralista. Contador público y especialista en fiscal, Emilio López, consultor fiscalista y de seguridad social. Contador público Javier Belmares Sánchez, consultor y académico en materia laboral, fiscal y de seguridad social. Contadora pública Perla Ulrich Ramírez, destacada académica y profesional. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, en coordinación con las empresas Auditoría, Contabilidad y Finanzas Innovadoras, SC, Grupo Proyección Fiscal, SADCB, Administradora de Negocios Monte Albán, SADCB, Modelos Integrales Contables de Recursos Operativos, SADCB, agradecen su honor presencia en este evento. Agradecemos también la presencia de nuestros invitados especiales, así como de todos y cada uno de los países.
Licenciado, una cosa. Muy buenas noches a todos y gracias por su presencia.